Bueno, por supuesto siguió el debate fuera del aire, que siempre digo, es más interesante lo que pasa fuera a veces que adentro. No, bueno, no, yo le decía sí, un poco que usted decía bien, que efectivamente hubo consultas. Sí. Lo que nosotros estamos demandando, es decir, para que una ley sea auténticamente democrática, es la elaboración de la ley que sea democrática. Hasta ahora, la sensación que uno tiene que es una ley o un proyecto que está bajo 7 llaves, nadie sabe cómo es. Nosotros mismos vemos y padecemos dentro del Congreso que se le va a dar tratamiento en la Comisión de Comunicación y no en la Ley de Libertad de Expresión. Entonces me pregunto, ¿cuál es la iluminación filosófica democrática sobre una ley fundamental que podemos sintetizar lo más importante? Pero la coalición por una redifusión democrática que nuclea un conjunto de organizaciones sociales de derechos humanos, de trabajadores de la comunicación, de periodistas, de radios comunitarias, es decir, un amplio espectro de lo que podríamos denominar la sociedad civil. En el año 2004 y al cabo de una serie de reuniones y trabajos, cuando se cumplían 21 años de democracia, en ese momento decidieron redactar un documento que en 21 puntos, un punto por cada uno de los que habían transcurrido en democracia, se reivindicaban las cuestiones más fundamentales que estaba reclamando la sociedad en función de la democratización de la información. Con esa base que está muy inspirada en el Tratado de San José de Costa Rica, en el pacto incorporado en nuestra Constitución en materia de derechos humanos y sociales, a partir de ahí y de esos 21 puntos es que surge esta iniciativa civil y que es la base, y lo ha dicho públicamente el gobierno, tomada en consideración para la elaboración de la propuesta. ¿Qué debe garantizar una nueva ley de radiodifusión y qué cosas debe evitar en todo caso? También para puntualizar y que la gente sepa que no se queda en los aspectos meramente técnicos, sino que tiene que ver por eso con el funcionamiento de la democracia. Además. Es difícil de explicar en corto tiempo. Creo que primero los 21 puntos son principios que todos obviamente podemos acordar porque son principios valiosos y democráticos. ¿Qué es el texto de lo que piensa mandar el Ejecutivo? No lo sabemos porque durante un año, desde el primer anuncio hasta ahora, no tuvimos ni un indicio. Hemos ido a infinidad de charlas y seminarios y no pudimos saber ni siquiera uno de los ejes principales. Creo que la radiodifusión significa por lo menos 3 ejes fundamentales que la ley va a regular. Una es la cuestión técnica, administrativa, específica de cómo se obtienen las licencias y qué requisitos hay que tener para tenerlas, es decir, los aspectos jurídicos de esta norma. El otro elemento tiene que ver con el rol o la relación de los medios privados y el Estado, y también la ley debe incluir un capítulo importante sobre los medios públicos. El tercer elemento es lo que habla la diputada Morandini, el elemento del derecho y el acceso a la información y la libertad de expresión, la pluralidad y digamos, el derecho que tiene la gente a poder llegar a los medios de comunicación masivos. Ahora, ¿por qué nos preocupa y por qué quiero contextualizar los dichos de Morales? Porque en estos 10 meses pasaron cosas muy graves, desde la manipulación de la agencia Telam, donde ningún dirigente opositor tiene una línea en los cables de la agencia Telam, incluso sus empleados han denunciado, los trabajadores de Telam, que hay censura previa en la agencia oficial. El Canal 7 durante enero, ya sabemos, omitió imágenes del vicepresidente. Este tema de Nelson Castro, que muchos lo quieren poner en el ámbito de una empresa privada que decide cuál es el programa que le conviene comercialmente o no, es mucho más que eso. Y algunas decisiones discrecionales del CONFER que están muy bien relatadas en distintos informes de la Auditoría General de la Nación, donde se muestra la falta digamos, de una normativa clara, falta de base de datos, falta de información administrativa y técnica sobre las transferencias de las licencias. Y en simultáneo, lo que advertimos desde la oposición es un incremento de las licencias de radiodifusión
servicios complementarios y también publicaciones, prensa escrita, en las mismas manos, es decir, una concentración en los medios que hoy reciben mucho más pauta oficial que los medios críticos y que además tienen alguna relación con el gobierno. En ese contexto, los dichos de Morales no son descolgados, realmente Lázaro, porque no lo son. es como coordinador Son tantas cosas que las tira todas juntas que... Bueno, lamentablemente hay poco A ver, tiempo. el mito de la publicidad, el 90% de la publicidad, o mucho más del 90% de lo que abastece a los medios de comunicación privados del país es de origen privado. Digo, la publicidad oficial no sostiene ni condiciona ni determina la existencia de los medios. El Estado no es una empresa Las transferencias, privada, no puede regirse con la lógica comercial, perdón, no, Norma, porque estoy contestando lo que acaba de decir la diputada Giudici. No, esto es así, son 6.000 y pico de millones de pesos anuales de publicidad claro, pero del Clarín es sector una empresa privada y el correcto. Estado 400 millones de todos los argentinos, que reparten discrecionalmente. porque entonces es una ley antimonopolio, como pasa en todos los países serios, que son leyes comerciales. Una cosa, nadie está defendiendo un monopolio, pero yo creo que la gran confusión conceptual de esto que se dice con tantas, se repite como lugar común, libertad de prensa, libertad de empresa, la libertad de prensa es la de empresa es la que tienen las personas en tener empresas. Una empresa periodística no se la puede equiparar con una empresa que fabrica corbatas, porque la que fabrica corbatas no está defendida constitucionalmente, y sobre todo porque la empresa periodística, la empresa de comunicación, produce valor, idea, es otro producto. Y justamente por eso la legislación debe ocuparse de que esa concentración de la capacidad de producir opinión pública, de transmitir valores, tal y como sucede con la regulación en todas partes del mundo. Saben ustedes perfectamente bien lo severo que son los reglamentos al respecto de Estados Unidos, en Europa, comercial, ¿no es cierto? Para evitar que ese monopolio de los medios de comunicación termine manejando la opinión pública. Frente a eso, lo que hace falta es debatir democráticamente en el Congreso una ley que establezca igualdad de oportunidades, acceso a sectores que no tienen recursos económicos, pero que son protagonistas y ciudadanos de la información, actores sociales, el sector público que tiene que ocuparse de los ciudadanos, no estar pendiente del rating. Es ahí donde las lógicas funcionan de otra manera, ¿sí? Porque la televisión privada comercial o los medios comerciales, que funcionan con la lógica del rating, son los que van por ese 90% de la publicidad.